amigas y amigos de Sinvergüenza? Yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a Edmé Pardo en este espacio. Es de las mejores escritoras de este país, pero además de las promotoras de lectura más intuitivas, inteligentes y claras que he conocido. Edmé, Wow, bienvenida, ¿cómo estás? muy contenta, Shoshana, de verte en tu sillón azul, pero ahora sí de verdad, no charlando con otros, sino aquí tú y yo juntillas. ¿Cómo empieza tu proceso creativo, Edmé? ¿Cómo entras al mundo de la literatura y de la creación? Llamar el mundo de la literatura es como algo que con el tiempo fue una cuestión de conciencia. Empecé a leer, de jovencita, pero no fui una lectora precoz. No fui una niña que amaba los libros, ni una come libros, ni nada de eso. Mi primera experiencia lectora fue a los 13 años, o sea, la primera vez que la piel se me puso chinita y dije, Dios mío, estoy sintiendo algo, ¿qué es? ¿Qué es? Y no era mío, venía del libro, venía de un cuento de Horacio Quiroga que se llama Juan Darien. Y me impresionó y me di cuenta que había vivido algo desde el sillón de mi casa y con una tarea escolar, la cosa más extraña, pero me sucedió. Y no sabía entonces que me gustaba leer, solo supe que había estado como bajo este influjo. Y luego me volvió a pasar en la prepa con un poema que se llama Escuela, de Rafael Alberti, creo. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a sentir que, que era sensible a que me sucedieran cosas con los libros. Y entonces descubrí que me gustaba leer, pero no porque me interesara la literatura, ni porque quisiera yo ser culta, ni porque quisiera tener una conversación interesante, sino porque me gustaba sentir cosas que no había manera de llegar a ellas si no era a través de los libros. Paralelamente, tenía necesidad de escribir, pero no porque tampoco quisiera ser escritora, no es que yo pensara quiero ser escritora, tenía una cantidad de emociones atoradas y de procesos interiores y encontré que el papel era re buen lugar para hablar sin ser interrumpida y sin ser juzgada. Entonces yo ahí podía decir y hacer y unas cosas pues cursísimas y otras cosas no tanto. Y mi profe de redacción de prepa una vez vio un poemita, ni siquiera sé si sea poema, unas líneas que escribí. Me dijo, oye, lo publicamos en el periódico de la prepa. Le dije, órale. Me dijo, ¿lo quieres corregir? Dije, ¿de qué hablará? Le digo, ¿cómo que corregir? Limpiar. Pues, ¿limpiar qué? Tampoco sabía lo que era. O sea, yo decía, pues ahí está lo que quiero decir, ¿no? O sea, y entonces entendí que la escritura es, o sea, que la escritura que va a otros no es solamente este primer vaciado, sino que es todo un proceso de limpieza y tal para poder llegar un día con suerte a algo que se llame literatura. Entonces, cuando me preguntas cómo llegué a este mundo de la literatura, de la escritura, de la promoción de la lectura, pues llegué sin saber muy bien que estaba llegando ahí. No sabía que tenía ese nombre. Llegué como una experiencia vital, llegué como una extensión de mi propia vida. Y luego, pues resulta que tiene un nombre y resulta que es un oficio y resulta que tiene una exigencia. Y en la medida que me fui enterando de esta ciudad a la que había llegado, me convertí, digamos, en una ciudadana consciente. Dije, no, sí, sí quiero ser escritora, sí quiero leer y quiero leer de esta manera. Y sí quiero promover la lectura, pero fíjate, más que ser promotora de la lectura, que así se llama el oficio, lo que hago es entrar en contacto con los lectores. Me interesan más los lectores que los libros. Me interesa más lo que nos sucede cuando leemos que la lectura como esta cosa abstracta que quién sabe que sea, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces, tanta curiosidad te producen los lectores? ¿cómo nos conectamos? El mismo libro para 14 personas distintas son 14 libros. ¿Cómo sucede eso? Y es que lo que yo promuevo no es lo que aprendimos en la escuela, que es lectura de comprensión.
donde o está bien o está mal. El personaje evoluciona sí o no, no hay tu tía, o sea, la respuesta es sí o no, y no tienes opción, digamos, no hay equívoco. Pero cuando dices, el personaje me conmueve por cómo trata a su padre, o no tolero la manera como el personaje trata a su padre, entonces eso es lectura de conexión. No es lo que comprendiste, sino con lo que te conectas de eso que leíste y de eso que te sucede cuando lees. A mí eso es lo que me interesa de la lectura, lo que despierta en el lector, no tanto, porque si no lo otro es hablar del libro y estudiar literatura, que está muy padre, pero es otra rama. Yo lo que estoy pensando es qué nos despierta, porque es una actividad, porque esa es la gran pregunta, porque todo el mundo te dice, es muy importante leer, ¿por qué? ¿Para qué? Porque es muy importante salir a caminar a la montaña y es muy importante ir a nadar y es muy importante tomar mezcal con las nuevas amigas. Todas esas son acciones y cosas muy importantes. Pero ¿por qué leer es importante? Hay razones cognitivas, porque te da lenguaje y somos humanos en la medida en la que tenemos un lenguaje. Y el mejor lugar donde existe el lenguaje es allí en los libros. Hay razones que tienen que ver con la articulación, con los hemisferios del cerebro. Hay razones neurocientíficas que lo explican. Pero como yo no soy científica, lo que pienso es que yo quiero conectarme con otros a través de los libros. Y justo lo que nos está pasando ahorita, Shoshana, ¿por qué estamos tú y yo charlando? Por nuestros trabajos, por los libros. Por los lenguajes que compartimos en común, pero además hay algo que creo que va más allá de la palabra, es decir, tenemos obviamente la pasión por lo que las palabras, las ideas le hacen a las personas, pero también hay una red de personas que nos interconectan. Claro, claro, Y eso es finalmente estamos. padrísimo. Pues que además, fíjate, los tejidos afectivos que se crean. Yo trabajo muchísimo en grupos para comentar libros, o sea, círculos de lectura o libroclubs, o cada quien le llama como quiere. Y en algunos son grupos de amigos ya preestablecidos, que son 10, 12 personas, oigan, vamos a juntarnos a leer y yo llego. Pero hay otros que son abiertos al público en general, donde las personas no se conocen. Y tengo un grupo muy lindo, donde la lectora que de más edad tiene 82 y probablemente la más jovencita tenga 20 y algo. De distintas edades, localidades, latitudes, intereses, clases sociales. Y no sabes qué afectos corren en esos grupos. Es una cosa amorosa que hay ahí, porque cuando estamos hablando de los libros, finalmente estamos hablando desde donde leemos y leemos desde nosotros, desde nuestra identidad, a veces desde nuestra desnudez, desde estar metidos en la camita así, desde esa intimidad a la que no entra nadie. Desde ahí lees y desde ahí vienen los comentarios del libro. Y entonces imagínate estar tocando estos lugares tan íntimos, que cuidamos tanto de los otros. Y bueno, y entonces terminan unos amores de locura, terminamos siendo amiguísimos. Oye, aunque no nos conozcamos físicamente, aunque nunca hayamos ido a casa de otro, siempre nos interesa ver desde dónde lee el otro. ¿Qué es para ti el amor? El silencio donde puede vivir el otro. Tiene que ver con el silencio. ¿Tiene que ver con la escucha entonces? ¿O puede ser? Y la quietud, ¿no? No sé amar corriendo. Cuando me preguntas qué es el amor, tengo que hacer una pausa. Y en esa pausa encuentro algo. Creo que tiene que ver con la quietud, con el silencio, con poder estar. Oye, y como el amor más importante y el que más trabajo me ha costado construir y cultivar y desarrollar es el amor a mí misma, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el respeto y sobre todo con saber estar, ¿no? Tú apuestas mucho más por la presencia, por la esencia, que por la acción misma. Sí, eso es a lo que apuesto, aunque si tú me ves en mi vida cotidiana parezco una hormiguita. Hoy desde las 6 de la mañana
ya me levanté, ya hice, ya fui, ya regresé, ya tomé, ya, ¿para qué te digo? Son las 12:30 del día y ya traigo medio planeta andado. Pero busco estos momentos. Es como esta cosa muy pendular. Por un lado, esta quietud en la que se reposa y se absorbe y se vive esto, y luego la locurilla de la acción en la que ando muchas horas del día. Es un poco así también la lectura, ¿no crees? Necesitas Claro. sentarte a leer, uno no puede. Esta gente que en los gimnasios antes leía en su iPad mientras corría, digo, ¿cómo le hace? Oye, pero ¿sabes qué me ha sucedido muchísimo ahora en los grupos de lectura? La gente que oye, lee, que escucha los audiolibros. Todavía no tengo claro cómo está el asunto de la retención y cómo es, pero para mucha gente es una gran opción. Poder escuchar el libro, no tener justamente que sentarse en un mundo donde parece que es más importante ser hacedor que ser humano, ¿no? Somos seres hacedores. La gente quiere estar haciendo cosas, entonces escuchan el audiolibro mientras están tejiendo, mientras están planchando, mientras están lavando el traste, mientras van en el coche, mientras. Y claro, la historia los baña, ¿no? Y se enteran. No sé, hay diferencias claramente a nivel neurofisiológico de la información que entra por el oído a la información que entra por los ojos cuando estás haciendo dos cosas. La mayoría de la gente que escucha audiolibros está haciendo una acción antes, simultáneamente de la escucha. Pero bueno, para mí leer sí es sentarme a leer, pero estoy mirando que un nuevo comportamiento es que la gente no se sienta a leer. Hace cosas mientras escucha historias, que no sé si eso es leer todavía, pero es una forma de escuchar historias por lo pronto. Bueno, dice Yuval Harari, y coincido que somos eso, grandes contadores de historias que estamos buscando ver cómo nos conectamos, con qué historia aprendemos y cómo nos vamos asomando a los mundos de otras personas. Claro, somos seres narrativos, ¿no? Netamente. Y en esos seres narrativos, ¿por qué decides irte a trabajar con cuentos, con trabajo, con contenidos para la infancia? También fue otra cosa que descubrí relacionado con una experiencia personal. Mi hermano hace muchos años tuvo cáncer y mis sobrinos estaban muy confundidos. Todos estábamos confundidos, pero ellos más. Porque nosotros pues leíamos y teníamos otras fuentes de información. Entonces dije, les voy a ir a buscar un librito a estos chamacos para que puedan como enterarse qué está pasando en su casa y ya. Y fui a buscar y no encontré ningún libro para la infancia que fuera para los chavos, para que les explicaran lo que en ese momento yo sentía que mis sobrinos necesitaban saber. Entonces, teniendo tía escritora, dije, pues este es un libro que tengo que escribir. Lo escribí, se publicó, se llama Enfermedad, se escribe con C, y ahí descubrí algo que no sabía que tenía. No sabía que tenía una voz para la infancia, no sabía que parte de mi vocación iba a ser esa. Lo escribí así. Cuando ya se publicó el libro, me enteré que el cáncer es la segunda causa de mortandad infantil. Dije, ¿cómo? ¿De a poco no había un libro? Qué cosa tan rara, que no hubiera un libro como es mexicano. Hay muchos, y que hubiera una historia, no solamente información, ¿no? Y entonces dije, ay, qué raro que no haya un libro mexicano sobre el cáncer para chavos. Y entonces, como soy socióloga de información, www.inegi, me pongo a buscar de qué se mueren o de qué se enferman los chavos en México. Cardiopatías. Me pongo a buscar si hay un libro de cardiopatías y no hay. Dije, ay, no puede ser. Y entonces empiezo a hacer una lista y me doy cuenta que muchos de los temas más difíciles que tienen que ver con la enfermedad y con la mortandad y con todo esto, no están narrados literariamente. Dije, no, esto, o sea, ahora sí, eso sí no puede ser. Tiene que haber un referente narrativo, no solamente que informe, sino que te acompañe en el proceso, y ese es el origen de Leer para Sanar. Al mismo tiempo, porque ya sabes que la vida te Leer manda... para sanar. Tantito, vas muy rápido, vamos a explicarle a la gente qué es leer para sanar. Son esta colección de, ¿qué son? 16 cuentitos, ¿cierto? Son 16, sí, Cuentos. son 16 cuentos
Cada uno tiene un tema. Estos temas están decididos de acuerdo con lo que el INEGI señala que son los problemas más fuertes de las infancias, enfermedades físicas y sociales. Así es como elijo los temas, que ese es, digamos, lo segundo después de enfermedad se escribe con C. Me doy cuenta que está esto y digo, pues voy a escribir estos 16 cuentos. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Pues porque no hay. No porque nadie me los pidiera, no porque tuvieran que salir de mi corazón, afortunadamente no porque haya yo padecido todas esas enfermedades ni mis cercanos, sino porque pensé que el país lo necesita, que el país donde yo vivo, la infancia donde yo vivo, necesita tener una historia que los acompañe a hacer estos procesos. Ha sido una chamba larguísima esos cuentos, larguísima. Fue la investigación, la escritura, después la validación. Cuando los terminé, me dijeron, oye, pero ¿y tú quién eres para decir esto? ¿Cómo que yo quién soy? Pues soy yo, ¿no? Soy yo. No, pero ¿qué autoridad tienes? Entonces fui con Secretaría de Salud para que autorizara el contenido del material que fueron, y entonces se aprobó como complementario en medicina preventiva. Y entonces eran libros, se convirtieron en libros con un valor narrativo, literario, y además con un valor social. Y luego después, pues que vayan a las escuelas, pero pues ¿cómo van a ir a las escuelas? Entonces métete a la SEP a que la SEP los apruebe. Ha sido un larguísimo camino, todavía no están donde yo quiero, todavía no llegan al destino que yo les pensé, pero están en el destino que ellos se van agarrando poco a poco, que esas otras cosas con las que siempre hay que hacer la paz, ¿verdad? Con lo que uno quiere y lo que va sucediendo, que la mayoría de las veces es mejor que lo que uno quiere. Tú tienes una geografía literaria increíble. Vas llegando a la ciudad de la literatura, pero además ya desarrollas nuevos lotes haciendo literatura, que yo creo que es una literatura que va hilando a la sociedad. Tú vas tejiendo tus puentes que son vitales a través del elemento de la belleza. Fíjate que la palabra que usan los sociólogos es reconforma el tejido social. Y justamente tejido, ahorita que tú estás diciendo la palabra tejer, ¿no? Tiene que ver con reconstituir el tejido social. Creo que hay que hablar de esos temas. Creo que al principio esta colección la llamé Botón Silencio, pensando en que eran como el mute de la tele, así de, vienen los niños, ¿no hables de esto? Pero quedaba muy lejos el título del contenido, entonces por eso se lo cambié a Leer para Sanar, pero era desactivar el silencio de estos temas, que además vamos llegando juntos, o sea, no es solamente mi gran idea hablar de esto, también hay una conciencia en los escritores que trabajamos literatura infantil y juvenil, y cada vez más somos más los escritores que estamos hablando de los temas incómodos, de los temas que antes no se hablaban, que estamos desactivando el silencio, ¿no? Entonces estamos llegando ahí como comunidad. Pero revisa lo que estamos diciendo. Estoy muy encantada, porque por un lado dices, amar tiene que ver con el silencio, pero al mismo tiempo abres las conversaciones, es decir, rompes estos silencios incómodos. Claro. Quiero recordar en este espacio el texto con el que yo te conocí, que es El Primo Javier, que después renombraste como Morir de Amor. Así es. Morir de amor. Sí. ¿Cierto? Y eres la primera en hablar del SIDA de una forma literaria, desde una voz narrativa de una mujer heterosexual, y a mí me parece que eso rompe absolutamente todos los silencios que había cuando la pandemia del SIDA llega a México. Era una gran pregunta. Yo decía, ¿y eso cómo me toca a mí? O sea, porque la cosa es decir, mira, allá hay gente a la que le está pasando algo, ¿no? O sea, pero ¿y yo que no estoy ahí? No estoy, o sea, ¿cómo me toca a mí? ¿Cómo me toca como mujer heterosexual? ¿Cómo se llama esto? Con monogamias consecutivas, ¿no? ¿Cómo me toca? Y ahí fue donde viene. Y es otra vez, fíjate, ahí ya estaba El cuerpo enfermo. Claro que no era para niños, una novela muy para adolescentes, pero ahí ya estaban uno de mis temas, hablar de la enfermedad. Y yo me doy cuenta, ahora que tengo una mirada retrospectiva de mi obra,
que el cuerpo es uno de los temas en los que estoy. El cuerpo que sufre o el cuerpo que goza. También otra parte de mi obra es de una calentura que para qué te cuento, ¿no? Pero que, oye, que en el Primo Javier algo se deja ver, algo se deja ver. Pero además he de reconocer que es de los primeros textos que habla, que le quita este velo de tabús a la sociedad mexicana, digamos, de un estrato social que pretende ser de la buena moral y de los buenos valores. Claro. Y eres de las primeras en hablar de poliamor en este país. Oye, fíjate que fue la primera novela que se publicó del SIDA en México. O sea, en términos de tiempo, ya estaba por ahí escribiendo Luis Zapata, ya estaba por ahí escribiendo Mario Bellatín, tal, pero en términos de calendario fue la primera novela que se publicó en México del SIDA. Se llamó después El Primo Javier porque, perdón, primero se llamó El Primo Javier porque era como un título propio a la narración, pero lo cambié de editorial, estaba con Planeta y después se fue a Diana y me dijeron el título no le funciona. O sea, nadie sabe quién es el Primo Javier, pero todo el mundo sabe lo que es morir de amor. Entonces, por eso se cambió el título, lo aclaro al interior de la novela, porque yo no quería como dar la idea de que es un nuevo libro, pues qué pena con mi compadre, ¿no? Entonces dije, no, es el mismo libro, pena más que por estas razones le cambio el título y ya está. Entonces sí, creo que es un libro que tiene su importancia, digamos, ¿no? Y además, ahorita lo volví a leer y hay algunas cosas que digo, Dios mío, cuánto ha caminado, por lo menos la sociedad chilanga, ¿no? En términos de la apertura de lo que sí hablamos y de lo que no hablamos. ¿Tú percibes también estos cambios o dices, podríamos volverla a publicar y sería igualito? Fíjate que cuando se publicó con el título de Morir de Amor, ya habían pasado muchas cosas. El SIDA ya no era una enfermedad mortal, ya era una enfermedad crónica. Nuestra relación con la sexualidad ya era otra. Entonces yo creo que la novela, no sé qué tan pertinente sea ahora en el sentido de las puertas que abrió, porque siento que ya hay muchas puertas abiertas, ¿no? El libro en su momento fue interesante y fue importante. Yo creo que hoy te da un muy buen contexto de decir, mira, en esos años así se hacía, así se creía, así se pensaba. Hoy pues estamos lejísimos de eso, ¿no? En algunos temas estamos lejísimos, como la mortandad que nos da, o sea, contagiarse de VIH y enfermarse de SIDA. En eso puedo coincidir. Pero ahorita que lo releí, vuelvo a ver como, por ejemplo, el machismo que hay, ¿no? Ahí es, por ejemplo, esta reunión de las, no se los voy a espolear, léalo. Está El de en las Amazon, amigas. está en Amazon, léalo. Cuando están reunidas las amigas, pues todas dicen, pues, ¿cómo le digo a este que le vale? Y sigo escuchando esas mismas conversaciones en pleno siglo del XXI. Sí, supongo que también todos empezamos en el amor en el mismo capítulo, cero, sin saber cómo se hace, sin saber cómo nos relacionamos. Y desde ahí, si todos tuviéramos que pasar por la primaria del amor, todos empezamos sin una gramática, sin un vocabulario para poder relacionarnos con los otros. Entonces, desde ahí el lugar en el que están las chavas de esa novela, que son chavas 25añeras, treintonas, probablemente hoy las chavas 25añeras, treintonas sigan ahí tratando de articular su propio lenguaje para el amor, articular sus propias necesidades, poder nombrarse y nombrarlo. Entonces, de ahí todos los que pasamos por la infancia, digamos, de las relaciones, donde no sabemos ni qué hacer ni cómo hacerle, nada más estamos ahí felices y desconcertadas, desde ahí puede ser que existan estas cosas en común, ¿no? ¿Has visto que después de la primaria haya gente que sí haya pasado secundaria, prepa, universidad y posgrado en temas relacionales, amorosos? Fíjate que en todas hay sus exámenes de admisión, en todas hay sus reprobados, pero creo que sí, que vamos adquiriendo un nuevo lenguaje amoroso, unas nuevas maneras para relacionar. ¿De dónde los aprendemos? De la experiencia, de echar a perder, de ver cómo aman los demás,
Oye, de las películas, Hollywood es el gran maestro de lo que no debemos hacer en el amor, pero pues ahí están todos esos modelos, de lo que leemos. Oye, yo digo que todo mundo tiene relaciones sexuales con el imaginario de Hollywood adentro, hasta que dices, la pared no me va, o sea, de veras no, ni la posa, no. Y para eso necesito un quiropráctico. Yo creo que no, eso tampoco lo voy a Que en hacer. la playa se nos mete la arenita tampoco es buena idea. Oye, el agua está sobrevalorada, creo que tampoco, ¿no? Pero tenemos estos imaginarios porque queremos un amor de película hasta que nos vamos dando cuenta que no está ya en lo que hemos visto proyectado, sino en lo que queremos ir construyendo. Entonces, creo que aprendemos con el imaginario amoroso, que son las narraciones otra vez, las narraciones fílmicas, los libros, las historias que nos cuentan nuestras personas cercanas, los noticieros, etcétera. Entonces, aprendemos a partir de las historias que vemos, aprendemos a partir de nuestra propia experiencia y vamos construyendo con alguien que ya pasó primaria. Si yo ya pasé primaria, pues me busco a alguien que ya haya pasado primaria o coincido con alguien en la secundaria, ya le vamos viendo. Entonces, es común que la gente que está con una persona que ya tuvo una pareja, su pareja también ya haya tenido una pareja y entonces las presentaciones son mi tercera vuelta, mi segunda vuelta, mi cuarta vuelta, ¿no? Porque así es. Y Ya creo que nos tenemos, preguntamos, ¿estudias o trabajas? exacto, ya no, sino, ¿y en qué vuelta vas? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y cómo te fue en las anteriores también, ¿no? Pero fíjate que cuando, yo te hablo de mi vida, cuando yo conocí a Pablo, le dije, ay, no me cuentes nada de tu pasado, porque ya ni eres ese. ¿Qué necesidad tengo yo? Entonces me dijo, te quiero decir algo. Le dije, si para ti es importante, viene, pero yo no tengo necesidad de saber. Me dice, es que no llevo una vuelta, llevo dos. Le dije, bueno, muy bien, ya, ok, sigue, avancemos. Yo dije, ¿qué me va a decir Dios? Me dije, eso, lleva dos, ok, está bien. Más kilometraje, ¿cuál es el problema? Mientras Exacto, tenga ¿cuál es el problema? mantenimiento. Exactamente, exactamente. A ver, hablas de las sensaciones físicas y sensoriales que te produjeron leer, primero en la secundaria, después en la prepa, el placer que te sigue ahora generando, no solamente leerlo, sino también crearlo. ¿De dónde más te nutres sensorialmente? ¿Qué otras experiencias sensoriales cultivas para estar bien, para pasártela rico en la vida? Mucho tiene que ver cómo habito mi cuerpo. Mira, yo todas las semanas descubro mi cuerpo en la clase de Pilates. Acabo de tomar una sesión donde el instructor me dijo, revisa que estés muy bien parada y que estén activos tus tres arcos del pie. Le dije, ¿cuáles? ¿Cuáles tres arcos del pie? Ahora resulta que cada pie tiene tres arcos. Querido diario, me acabo de enterar a los 56 años que mi pie, que tiene llevándome por todo el mundo, cada uno tiene tres arcos. Entonces, descubrir el cuerpo para mí es un milagrazo y es algo que hago concienzudamente y cotidianamente. Descubrir cómo estoy armada. Y también la relación con la naturaleza. Ahorita estoy en un lugar donde todas las mañanas me echo unos tragos de verde y de azul porque está cerca el mar y están las palmeras y la vegetación. Eso me pone en contra, la meditación claramente, ¿no? Otra vez el silencio, o sea, poder observar. Y entonces es ese salir para entrar. Salgo a mirar qué está sucediendo y regreso a mí. Entonces desde ahí me voy nutriendo, ¿no? ¿Te gusta la música? Fíjate que sí, pero soy muy poco musical. En mi casa generalmente hay silencio. Y una sobrina un día me dijo, oye tía, ¿por qué en tu casa nunca hay música? Y creo que lo que pasa es que estoy oyendo cómo suenan las palabras. Cuando, cuando leo estoy oyendo cómo suenan las palabras. Cuando escribo estoy oyendo cómo suenan las palabras. Entonces, soy, digamos, melodiosa en ese sentido, en el sentido del sonido del lenguaje. Pero la verdad es que raramente yo pongo música. O sea, eres una mujer de silencios y de conexiones. Ujú. Oye, y cualquiera te diría que muy escandalosa, porque luego me encuentras en una fiesta y estoy así, o sea, el silencio no se me nota. ¿Qué es la alegría para ti? Ay, la gratitud de estar viva, ¿no? La gratitud de conectar, de estar viva, de celebrar. Es mi estado natural, fíjate, gracias a Dios, es mi estado natural. Qué maravilla.
Ay, Y sí, qué suerte tengo. es que, a ver, yo creo que cada persona tiene como una emoción primaria que es la que controla todo, como inmensamente Disney, ¿no? O de Sí, Pixar, quién sabe qué es. Y es una gran fortuna que la emoción dominante sea la alegría. claro, porque hay una parte que es una decisión, pero hay otra parte que es glandular. O sea, yo elijo la alegría y elijo mirar las cosas con optimismo, pero estoy armada de tal manera que glandularmente estoy muy predispuesta a la alegría. Hay gente que está muy predispuesta al sufrimiento o a todo lo que ya dijimos de las emociones, ¿no? Entonces sí, qué fortuna, caray, qué fortuna que me tocó este cableado. Es un cableado que goce de los cuerpos gozosos. Ahora hablemos un poquito de los cuerpos que sufren. A mí me llama muchísimo la atención que la enfermedad y la cercanía e incluso la muerte está muy presente en todos tus escritos. Mira, una o sea, me ha tocado muy de cerca acompañar a gente querida y no querida en la enfermedad. Siempre desde la gratitud y desde la alegría que me toque el acompañamiento y no estar en el otro lado de la cama. Eh, y he visto que hay, no quiero decir su belleza, pero hay una recompensa. Cuando atraviesas la enfermedad y la cercanía que te da estar con otro en estos momentos, hay una recompensa, una riqueza que no existe en otra mina. Las piedras preciosas que salen de ahí no las encuentras en otra mina. No es que lo elija, no es que me guste, pero ya que estoy allí, aprovecho y le saco como esa, esa preciosidad que tiene. Cuando estás con alguien en momentos muy vulnerables, tocas un lugar que generalmente no se toca, ¿no? Y bueno, y me ha pasado, ya te contesto de mi hermano, ahora te estaba contando de mi mamá, que ahora también está en un asunto de cáncer, o he tenido tías, o sea, me ha tocado pinto vario. Pero cuando no, oye, como si lo buscara, me voy a leer a los hospitales, a los niños hospitalizados. Durante 10 años leí a cama a niños hospitalizados y entonces era acompañarlos, leerles, estar con ellos un rato. Y era un privilegiazo, ¿no? Muy doloroso también. ¿Por qué Este, decidiste tomar esa vía? Es decir, pues, cada quien va escogiendo dónde, digamos, se vincula con la sociedad, pero ¿por qué eliges leer con otros y leer para otros? bueno, uno, porque sé que las historias son una gran fuente de vida, como esto que ya te conté. Y dos, porque ese también el regalo que tengo, el regalo que me fue dado fue el de la palabra y con las palabras y alrededor de las palabras. Y creo que es lo que puedo compartir. Creo que el voluntariado es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la vida. Parafraseando a Santa Teresa, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y sí creo que uno todo el tiempo tiene que estar pensando cómo aporto, cómo puedo aportar a los otros. Y había un equipo de voluntarios que iba a ir a leer a un hospital y me dijeron, oye, haznos una listita de libros. De la listita de libros, ya sabes, Ya te veo a ti así de, ahí les va. ahí les va la lista, pero ¿por qué quieren ir a leer? Pues la conciencia de leer. Y no es biblioterapia y no es arteterapia. Y, por ejemplo, algo que es muy interesante es tampoco es actuación, ni tampoco es querer un público. Una de las mayores recompensas cuando le lees a un niño enfermo es que el niño se pueda dormir. Y entonces tú estás así engolando la voz y entonces le dijo, ups, ya se durmió, ya me voy, ¿no? No tienes aplauso. Este, entonces, con este regalo y con esta noción que tengo del servicio de la vida a partir de los otros y para los otros, que eso es un propósito, encuentro que se puede articular muy bien la lectura, el voluntariado, los hospitales, mi propia experiencia de estar cerca de gente enferma, y entonces se articula solito y encuentro un hospital en el que puedo ir a leer, creo que iba todos los martes, de 11 a 1. Y ahí voy. La Fue muy forma lindo. de conectarse, ¿no? Con la vida, con lo vital, con lo... Sí, pues, sí, sí. Había días que no tenía estómago y decía, yo creo que hoy no quiero ir, pero como el hospital estaba súper cerca de donde entonces trabajaba,
O sea, aunque llegue tarde, llego 10 minutos tarde. O sea, no tengo... Entonces, a veces en lugar de llegar en punto, llegaba 15 minutos tarde porque no tenía ánimo de ir. Y me quedaba. Y había días que tenía muchísimo entusiasmo por ir. Entonces, también no todos los días amanecemos igual, ni todos los días estamos igual de fortalecidos, ni todos los días nos encontramos con casos que son fáciles, ¿no? Pero sí fue algo muy, muy padre, fue algo muy rico. Y ahora espero que pasen pandemias y cosas así que lo pueda retomar. Porque sí aportas. Y eso te termina aportando a ti, ¿no? Además aporta, pero un nivel de muchísima intimidad, ¿no? Que no es Sí, que te porque pares en un escenario y... sí, no, pues esa cama aquí cerquita, los niños, me costaba mucho trabajo los adolescentes, porque aunque es un hospital pediátrico, es de 18 años para abajo. Y ya la verdad, con un chavo de 16, dice, ay, te presto el libro, ¿no? Como que yo decía, ay, como, ni modo que me le acerque tanto, no sabes, ¿no? Están en otros procesos también ellos, con su propio cuerpo, ¿no? Pero sí hay una parte de intimidad, una parte de vulnerabilidad, y a veces es más fácil, nos ha pasado, abrirnos con un extraño, ¿no? Como si yo le digo a mi mamá lo que me duele, pues pienso que la voy a lastimar y que mi dolor va a ser parte también del dolor de ella. Entonces le digo a una señora que nunca he visto, que no conozco y que no voy a volver a ver, y entonces recibes una cantidad de procesos que solo se pueden poner en manos de un desconocido, en este caso yo o cualquiera de las voluntarias que alguna vez me acompañaron. ¿Te consideras una mujer de fe? Me considero una mujer espiritual, súper espiritual. Creo que es la relación más importante de mi vida. La relación con lo sagrado es de las relaciones que más cultivo. No sé si de fe en el sentido religioso, porque a veces tengo mis asuntos para retomar la confianza con la vida. A veces digo, de veras, de veras, de veras, esto es así como tenía que ser, de veras, de veras, de veras. Entonces, más que de fe, lo que busco es tener una confianza en la vida y en el universo. Y eso lo relaciono más con la espiritualidad. Quizá porque relaciono fe con religión, a lo mejor, no sé, no he pensado mucho esto que estamos hablando, pero creo que me considero espiritual en búsqueda de la confianza por la vida. Y hablas de lo sagrado, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra, pero para ti, ¿qué significa? ¿Qué envuelve la palabra sagrado? Fíjate, una vez mi hermana me explicó que en un altar lo que está es lo alto, lo que tú consideras más alto que tú. Para mí lo sagrado está en un altar, en aquello que considero más alto que yo. Y aunque parezca una cosa rara, por ejemplo, una mesa de portarretratos donde tienes la foto del novio, la abuela, la mamá, los primos, es un altar, pero que está a nivel como de tu estómago, ¿no? Y luego a lo mejor va subiendo y va subiendo. Para mí lo sagrado es aquello que miro hacia arriba y tiene que ver con el misterio de la vida. Tiene que ver con lo que percibo pero no entiendo. Tiene que ver con mis ganas de ser parte de esta invisibilidad, pero que es muy comprobable y muy perceptible. Eso es lo sagrado. Una maravilla. Encontrar a alguien que cultiva en sí misma el cuerpo, la sabiduría, la conexión con los otros, es una delicia. ¡Ay, qué padre! Oye, se me está acabando el tiempo y los productos me van a matar. Cuéntame. Pero no te puedes ir de este espacio sin contestarme la pregunta. A ver, va. Edme Pardo, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Ay, es muy buena pregunta, porque, oye, porque pienso, no porque no tenga, sino porque tengo varios. Entonces, ahí tengo uno. Es, pero este no lo voy a decir en público porque es muy encontrable. Déjame ver. Tú no te Es que preocupes, estamos solamente tú y yo y toda la gente que nos escucha en y toda la Facebook, en audiencia, Instagram, claro, en YouTube, en y toda Deezer. la audiencia. Ah, bueno, tengo uno que tiene que no es medianamente sinvergüenza. Y es que pues cuando me dan ganas de hacer pipí, me dan ganas de hacer pipí, ¿qué te voy a decir?
Entonces, aquí vamos y si no está el baño, pues a ver, abre la puertita y tal. Entonces, era una noche, íbamos en un viaje de familia y yo quería ir a hacer pipí y no se podía, y no había ningún lugar al que se hubieran esperado mi mamá, mi hermana, mi tía, todo mundo. Las mujeres decentes esperan encontrar un baño. Y Aunque yo les dije, des cistitis. exacto, yo dije, aquí. Lo que no tomaba en cuenta es que la camioneta en la que íbamos iba a dar una vuelta para retomar la calle y pasó todas sus luces sobre mi persona haciendo pipí. Y entonces algo que era a escondidas, según yo discreto, terminó siendo iluminado por 4 faroles de camioneta y con toda mi familia muerta de la risa y yo pues avergonzada porque estaba así, porque una cosa es que sepan que fuiste a hacer pipí, otras cosas que la gente te ve así de, ¿no? Con el gesto pipiante. Entonces, Bueno, exacto, fue con vergüenza, no sin vergüenza. exactamente. Entonces fue un poco con vergüenza. Qué delicia platicar contigo. ¿Hay algo más que nos quieras compartir antes de que mis amigos de Radio 13 me digan, Josh, no puedes extender tanto tus Ya, programas? para. No, agradecerte la conversación, el sillón azul desde donde ¿Eh? invitas a este diálogo, sí, que es un diálogo cercano, ¿no? Más que una entrevista, es una charla muy cercana donde pueden suceder cosas y esto es muy lindo. Oye, se me hace muy loco que estés en Radio 13 y que haya imagen, ¿no? Porque antes el radio pues era sin imagen. Yo cuando iba a los programas de radio no me ponía bilé. Y ahora que, ay, es radio, me puse bilé porque ahora el radio también se ve, ¿no? Pero mira qué locura. O sea, yo cuando entro a Radio 13 Digital, digo, o sea, la idea era tener el audio, pero había un estudito y decían, bueno, algunas cosas las vamos a subir en Facebook Live. ¿No? Llega la pandemia después de 3 programas y pues al hacerla al Zoom. Es así como tus audiolibros, no sabemos si el audiolibro es leer o no, no sabemos si esto es radio o no, pero es otra forma de contarnos historias. Y no Claro, hay nada claro. más divertido. Es una forma de acercarnos en la voz, ¿no? Acercarnos, y ahora ya con imagen. Sí, Te sí, qué padre. agradezco muchísimo el tiempo, las ganas, la gran pasión que has puesto para que más historias lleguen a más personas. Me conmueve muchísimo el tejido que vas haciendo, cuento por cuento, voz por voz, novela por novela, pues para que a ver si nos conectamos un poquito más. Muchas gracias, de verdad lo aprecio muchísimo. Tenemos una colcha compartida, querida, llena de historias. Gracias a ti y a los Nos da un radioescuchas. buen cobijo. También quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Radio 13 Digital, que le chambean un montón para que cada vez estemos en más plataformas y en más lados. Ahora sí pongan Radio 13 Digital donde quieran, menos en Tinder, ahí no estamos. Pero todos los demás pongan Radio 13 Digital y van a salir y hay un montón de contenidos. Mis colegas están haciendo también un trabajo extraordinario, así que muchas gracias a todos. Y gracias a ti que me escuchas, que nos siga semana a semana y por favor compartan a ver si le rompemos el algoritmo a Facebook y esto llega a muchas más personas. Gracias, Edme. Gracias a ti, Shoshana. Gracias a todos. Bye, bye. Muchas gracias. Buen fin de semana.